con la clase de hoy eh, para comenzar a orar, ¿sí? Así que los invito a que pongan sus cámaras, prendan sus cámaras, chicos. Ya saben que nosotros todos somos una familia, así que no tenemos por qué, de alguna manera, tener vergüenza o el hermano me mira, la hermana me mira. Esa parte ya nosotros tenemos que aprender a madurar en esa parte y cambiar nuestra manera de pensar. Por otro lado, chicos, también les invitaba a que, como ustedes saben, este grupo se ha creado con la intención de poder compartir momentos de cumpleaños también, ¿no? Entonces, ha habido momentos donde que se ha celebrado o se ha saludado por el cumpleaños de algún hermano. Entonces, sería genial que también ustedes puedan escribir, ¿no? Comentar, escribir, saludar a su hermano en Cristo, para que todos, como familia que somos, podamos siempre saludarnos y estar, pues, presente, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan participar en esa parte. Tomen conciencia que todos somos una familia, que todos somos hermanos, que todos debemos estar unidos en ese aspecto. Así que les vuelvo a invitar a que prendan sus cámaras, Josué Tirado, Josué Ochante, Samuel, Madeleine, la hermana Carmen también, Ángelo, Rodrigo, ¿no? Vamos a poder comenzar a entrar a la oración. Así como están, yo confío en que ustedes ya prendieron sus cámaras, en todo caso, y vamos a orar. Cierren sus ojos ahí y comenzamos con la clase de hoy. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo maravilloso que tú nos regalas y también por la vida que tú nos has dado hoy, Señor, de poder disfrutar alrededor de nuestra familia, de nuestros amigos, de poder tener un tiempo, Señor, para contigo también ahora y de poder aprender tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos bendigas sabiamente con un conocimiento en el cual nosotros necesitamos aprender, saber y que tu Santo Espíritu pues nos guíe en esta hora, en esta noche y que todo lo que se aprenda sea de un beneficio a nuestro crecimiento espiritual y también como persona. Gracias, Señor, por los que están aquí ahora conectados y por los que se van a conectar, Señor, conforme vaya pasando los minutos, esperando de que todos puedan llegar siempre puntuales también, Señor, y esa es parte de también nuestra madurez y responsabilidad. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, yo le doy las gracias a todos ustedes, los que estamos aquí conectados ahora. Deseo que no se salgan de la clase en realidad y que puedan siempre invitar a sus amigos y amigas, porque este es el fin. El fin es que, que todos conozcan la palabra de Dios, que todos puedan alcanzar la salvación y qué mejor si ustedes mismos hacen posible de que sus amigos y amigas, familiares, puedan ser salvos por causa de Jesucristo y por la obra que también ustedes hagan al compartir o comentar de que hay clases que se puedan dar por este medio, ¿no? La idea siempre va a ser que nosotros alcancemos a compartir la palabra de Dios. Mano Hola, ¿me Armando. escuchan? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Se congela por ratos, hermano Armando. Ya, le voy a quitar el Wi-Fi. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, hermano. Ah, ya, chévere, ahora sí.
Entonces la idea, basado a lo que nosotros conocemos la palabra de Dios, es que nosotros debemos de, como hijos de Dios, de compartir la palabra a todas las demás personas que conocemos y que no conocemos también, por si acaso. Entonces, esa es la idea. Pero en fin, vayamos al tema de hoy. Hoy día vamos a compartir el tema de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense esta parte porque normalmente pues se ha leído el texto bíblico, pero no se ha analizado, ¿no? Siempre hemos leído esa partecita que dice versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto muy bonito porque se lee de esa manera, pero nos falta la otra parte, ¿no? De poder seguir leyendo los textos siguientes que vienen a ser el 17, 18, 19, 20 y 21. Anthony, ¿me puedes ayudar ahí, por favor, con para poder ya comenzar? ¿Sí? Gracias. Entonces, lo leemos juntos todos para ir comprendiendo el texto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa parte que dice no se pierda, está hablando de no perecer en realidad. Está diciendo no perezca, mas tenga vida eterna, ¿no? Ahora, a la parte de perecer tiene que ver con morir. Entonces, habría que entender de esa manera, porque muchas personas van a morir justamente porque los siguientes textos que vamos a leer nos va a enseñar. Lo primero que nos muestra el apóstol Juan es que nos quiere decir que Dios toma la iniciativa, insertando su acción en la historia, al decir que Él se hizo carne, ¿no? En este caso, y ha bajado del cielo, ¿no? O sea, ha descendido del cielo, porque de tal manera amó Dios. Esto de acá es una acción de Dios. Dios es el que primero toma la acción, porque de tal manera es lo que nos está mostrando el apóstol Juan al decir que Dios está tomando una acción. En esa acción que él toma, como ya habíamos leído los textos del capítulo 1, ¿no? 1:4, donde dice, y aquel verbo se hizo carne, ¿no? Y habitó en nosotros. O sea, Dios envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que nos pueda, en este caso, salvar, ¿no? Pero el contexto es de que Dios mismo elige a su hijo, envía a su hijo, Dios toma la acción, no, no es que alguien lo incitó a Dios, sino él mismo toma la acción de enviar a su hijo, o sea, de que Jesús haga la misión, que cumpla la misión que Dios le está enviando, en este caso su Padre, ¿no? Y recordemos que ya, como le vuelvo a repetir en el capítulo 1, versículo 4 de San Juan, porque todo es el libro de San Juan, nos muestra que en este caso, pues Juan estaba expresando lo que iba a acontecer, ¿no? En los siguientes capítulos, que ahora estamos en el capítulo 3, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. O sea, cuando Dios elige enviar a su hijo descendió de los cielos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, él es el don del amor de Dios a la humanidad, el Hijo único de Dios. Por amor a este mundo, es enviado para salvar o dar vida al mundo. Fíjense que no ha venido a condenar al mundo todavía, aquí habla de salvar más bien al mundo. Entonces, Jesús está, mejor dicho, Juan está hablando de que Jesús ha venido a dar vida a este mundo, vida al hombre.
O sea, el hombre está perdido, el hombre está que perece, está por morir, o es muerte en todo caso, por causa de las tinieblas, del pecado, y el Señor Jesús es el que le va a dar vida al hombre. Más adelante vamos a ver de qué tipo de muerte está hablando el Señor. Otra observación es que solo en este texto se aprecia el supremo amor de Dios, es decir, el amor ágape, porque solamente Dios tiene ese amor ágape que ama a todo el mundo, o sea, a toda la humanidad. Claro está que nosotros también debemos de llegar a esa plenitud de tener el amor como el Señor quiere que nosotros amemos a la humanidad y nos amemos también a nosotros mismos. Pero aquí solamente está hablando del inmenso amor, el amor ágape hacia la humanidad. Por eso es que envía a su Hijo unigénito, ¿no? Para salvar al mundo, ¿no? Para salvar al mundo. Entonces, hay una gran observación también allí. Por otro lado, debemos de entender que la venida del unigénito a este mundo tiene que ver con su muerte en la cruz del Calvario. O sea, ya la misión que tiene Jesús en este mundo al venir, al hacerse carne y habitar entre nosotros, la misión también tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la misión que tiene que lograr o hacer Jesús, cosa que lo hizo, ¿no? Pero tiene que lograrlo hacer, según el libro de Juan, que todavía no llegamos a esa parte de la muerte de Jesús, pero ya nos da otra vez el indicio de que Jesús va a morir justamente por la humanidad, para salvar al mundo, ¿no? De una condenación. Está claro que en la segunda parte del texto, donde habíamos leído anteriormente, donde dice, no se pierda, o sea, perezca, mas tenga vida eterna, tenemos que verlo también de otro punto de vista, ¿no? Donde dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo los que creen, aquí viene la parte, solo los que creen, esto es los que tienen fe y reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que está dispuesto a seguirlo. O sea, los que creen en Jesús, los que aceptan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, los que están dispuestos a seguirlo al Señor y aceptarlo, estos pueden ser salvos, o sea, ¿no? En todo caso, no van a morir, no van a perecer, sino que van a encontrar la vida eterna. Entonces, Dios no hace excepción de personas, son las personas las que toman las decisiones en este caso. Fíjense, cuando nosotros vamos leyendo el texto, es claramente que se divide en dos partes, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y acá viene la otra parte, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que cree en Jesús va a tener la vida eterna. Es decir, va a ser salvo. Va a ser salvo de una condenación, que la palabra lo vamos a leer en el siguiente versículo, o sea, el versículo 17 ahora. Anthony, ¿nos ayudas con el versículo 17? Gracias. Entonces, si nos quedamos en esa parte, vamos a ver allí donde dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense, aquí no está hablando de una condenación todavía, no hay una condenación. Es más, Dios no condena a nadie, pero el tema que aparece aquí tiene que ver con una condenación del mismo hombre. O sea, es el hombre el que toma esa determinación de ser salvo, de vivir con el Señor, o en este caso, ser condenado o morir, ¿no? En este caso, ¿no? Que lo vamos a ir leyendo, ¿no? En esta parte de sino para que el mundo sea salvo por él, tiene también una frase que quiere decir para que este mundo por él se salve, o sea, por Jesús se salve, ¿no? En este contexto. Pero bueno, vamos a leer. La doble
formulación positiva y negativa que en este caso aparece en lo que hemos leído 3:16, porque en un texto dice, en el texto del 16 que hemos leído, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 17 tiene la misma forma, cuando dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios está formulando las dos palabras, Juan, perdón, está formulando las dos palabras en una sola y nos está dando el lado positivo y el lado negativo, porque los que creen es un lado positivo y van a vivir eternamente con el Señor, pero los que no creen ya van a ser condenados, porque el texto del capítulo 7 mismo, 17 mismo lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pero esa palabra condenar está sujeto a algo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquí están la parte de no ser condenado o ser condenado, pero no es que Dios elige que la gente sea condenada, al contrario, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, Dios quiere que todos vivan, Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento, pero eso ya no depende de Dios, va a depender obviamente del hombre. Entonces, la doble formulación positiva y negativa que aparece en el libro de San Juan 3:16, que lo leímos hace rato, dice, para que tenga vida definitiva y ninguno perezca. O sea, en este caso tenga una vida eterna y ninguno perezca. Otra vez vuelve a encontrarse con la observación que hemos leído que debemos de hacer es que Dios envió a su Hijo para cumplir una misión con la finalidad de salvar a todo hombre. Toda intención negativa queda excluida. El propósito divino es enteramente positivo y universal. Mira, el propósito de Dios es algo divino y algo universal. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios de enviar a su Hijo? Que todos sean salvos. Eso es lo que está diciendo el texto. El propósito de Dios es que todos sean salvos, que todos puedan llegar a tener la vida eterna por intermedio de su Hijo Jesús, por el intermedio de nuestro Señor Jesucristo en este caso, ¿no? Pero, ¿por qué no todos pueden llegar a ello? Sería la otra pregunta. Porque fácil, no todos están dispuestos a seguir a Jesús, ni acercarse a la luz. Entonces, no es decisión de Dios, como algunos dicen, Dios puede ser malo. ¿Cómo Dios va a hacer eso? No, ¿cómo Dios va a elegir? O sea, Dios no elige, es el hombre el que debe de tomar la decisión de lo que Dios está ofreciendo. Dios está ofreciendo la vida eterna, una mejor vida. Sin embargo, es el hombre el que debe de tomar esa determinación. Entonces, el mundo, en este caso universal, el Mesías el Mesías no trae una misión judicial ni excluyente a nadie. O sea, Dios no excluye a nadie, Jesús no excluye a nadie. Jesús no viene a juzgar o a condenar, por el contrario, en este caso viene a dar salvación a todas las personas. Y prueba del amor de Dios brilla únicamente su gloria, su amor, su lealtad al hombre. No viene a discriminar. La salvación está destinada a la humanidad entera. Salvarse es pasar de la muerte a la vida definitiva. Y eso es a través de Jesús. O sea, vuelvo a repetir, Dios o Jesús no discrimina a nadie. Dios acepta a todos. El tema estaba en que la gente sí hacía excepción. Aceptaban otras doctrinas, los judíos y todos los que estaban en ese tiempo, aceptaban otras doctrinas, seguían otras corrientes, aceptaban las leyes de otros hombres, o en todo caso la ley del hombre, pero no aceptaban la ley de Dios ni la practicaban. Entonces,
Con eso el hombre estaba rechazando al Hijo de Dios. Ese era el problema que estaba aconteciendo en ese tiempo. Y en nuestro tiempo pasa lo mismo, porque no todos quieren venir a los pies de Cristo. Por muy al contrario, le dan la espalda y lo rechazan, ¿no? Entonces, eso pienso que también nos ha pasado a nosotros, por lo menos en mi caso, antes de yo llegar a los pies de Cristo, yo sabía que tenía que acercarme al Señor, pero como no quería, porque me gustaba seguir haciendo las cosas malas en este caso, ¿no? Entonces rechazaba de alguna otra manera las cosas del Señor. Y por ende, aquí tiene que ver con una disposición, la decisión del hombre, ¿no? Que Dios nos dice que Él ha venido no a condenar al mundo. Sin embargo, como hombre, a veces nosotros actuamos de esa manera. O sea, queremos que Dios nos salve, pero tampoco no queremos cambiar nosotros, ¿no? Veamos el versículo 18. Bien, el versículo 18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La responsabilidad recae aquí sobre el hombre. ¿Por qué? Porque dice el que en él cree. O sea, esta es la responsabilidad del hombre. ¿En quién cae la responsabilidad? En el hombre, no en Dios. Cae en el hombre. Juan lo primero que está haciendo dice, aquí está la parte importante. Si tú quieres, lo aceptas. Si tú quieres, no lo aceptas. Pero si lo aceptas, no vas a ser condenado. Entonces dice, el que en él cree no es condenado. Fíjense. Entonces, está en la decisión una vez más del hombre, aceptar o no aceptar. ¿No? Eso está muy claro. La responsabilidad recae así sobre el hombre, no sobre Dios, cuyo amor no hace excepción de personas otra vez. O sea, el amor de Dios no hace otra vez excepción de personas, sino más bien le da la oportunidad al hombre de que él tome esa decisión. Ahora, empieza a describirse por la actitud del hombre, que pasa a ser sujeto. O sea, el sujeto es la persona, ¿no?, que va a tomar o va a determinar algo. Dos actitudes son positiva o negativa. O acepta a Jesús o se va en contra de Jesús, ¿no? Esas son las dos opciones que encontramos aquí. O es que acepta a Jesús o es que no acepta a Jesús. No existe la indiferencia, por si acaso, aquí Dios no hace indiferencia, pero el hombre sí hace indiferencia a veces. Ante el ofrecimiento del amor no cabe existencia, dice. La indiferencia ante el ofrecimiento del amor, otra vez, no cabe más que responder a él o negar o aceptar. Es decir, el hombre acepta a Jesús o no acepta a Jesús. Esa es la decisión que tiene que tener el hombre. Cuando leemos, el que en él cree no es condenado. O sea, el hombre es el que decide. Ahora mismo, los que estamos aquí, ustedes que son, para mí, no es que sean solamente adolescentes, sino son personas que piensan, que razonan, personas que escuchan la palabra de Dios, que ya tienen uso de razón, y esta misma palabra nos puede confrontar a nosotros. Y dice, el que en él cree no es condenado. Entonces, esta misma palabra viene para nosotros a decirnos, o aceptas o no aceptas a Jesús. ¿Reconoces que necesitas de Jesús o no necesitas de Jesús? Esa determinación, esa decisión la tomas tú. O eres salvo o eres condenado. Pero si eres salvo es por tu decisión, que tú has creído y aceptas a Jesús.
Y si no aceptas a Jesús, es también tu decisión. Y por ende, también uno es condenado. O sea, uno mismo, Dios nos pone contra la pared con la palabra. En este caso, Juan nos pone contra la pared y nos dice, ¿qué quieres hacer tú? ¿Aceptas a Jesús o no aceptas a Jesús? Si aceptas a Jesús, no vas a ser condenado. Pero si yo acepto a Jesús, ¿qué voy a recibir? La vida eterna. Voy a recibir el amor del Señor, un amor divino. Él estará conmigo. Y si no acepto, ¿qué voy a recibir? La condenación. Voy a ser juzgado al final, cuando esté delante del Señor, y voy a ser condenado. Entonces, la determinación y la decisión del hombre está justamente en sus propias palabras, en la decisión que él tome. Si seguimos leyendo, dice, pero el que no cree, ahí está, ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. El que rechaza a Jesús, el que rechaza al que envió a Jesús, en este caso a Dios, el que rechaza a Dios, el que rechaza a Jesús, el que rechaza las palabras del Señor Jesús, prácticamente la misma palabra del Señor es la que le condena al hombre. Porque dice que lo ha rechazado. El que no cree, o sea, el que lo rechaza, ya ha sido condenado. Entonces, vuelvo a repetir, en este contexto encontramos de que es la determinación, es la decisión del hombre de seguir a Jesús o de no seguir a Jesús, de aceptar a Jesús o negarlo a Jesús. Ahora, si yo sigo a Jesús, no solamente lo voy a seguir porque yo quiero ser salvo, sino que esto conlleva a un cambio de vida. Eso es lo que tenemos que también ver. Si yo creo en Jesús, no solamente no voy a ser condenado, pero también tiene que ver con un cambio de vida. O sea, vamos a dejar las tinieblas por aceptar a la luz. Eso lo vamos a ver en el versículo 19. ¿Te parece, Anthony, si nos vamos ahí justamente al versículo 19? Fíjense lo que dice. Y esta es la condenación. Ya aquí está el Señor hablando que Él no quiere condenar a nadie, pero va a haber una condenación, no porque Él desee, o sea, no porque Dios quiera, no es porque el apóstol Juan esté hablando de que van a ser condenados, sino más bien va a ser porque el hombre mismo ha rechazado, no ha aceptado a Jesús, lo ha negado. Entonces, dice, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que rechazan a Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, ¿cuál es el rechazo? ¿Cuál es la condenación? El no aceptar la luz que vino al mundo. Esa luz, obviamente, se refiere a Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otra versión, en la parte que dice, porque sus obras eran perversas, ¿no? Eran malignas, dice en otras versiones, dice malignas, perversas, ¿no? Esas palabras malignas, perversas, cavilan en el corazón del hombre y en el pensamiento del hombre. O sea, el causar un mal a tu prójimo, en este caso, ¿no? Entonces, por eso es que aquí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero lo vamos a leer también algunos apuntes. ¿Sí? Tiene que ver, como les estaba diciendo, las obras perversas de los hombres, ¿no? También, ¿no? Porque sus obras eran perversas y malas, ¿no? O malignas en este caso, ¿no? Juan va a desarrollar Juan va a desarrollar lo antes dicho, la causa de la exclusión de muchos, o sea, muchos se alejaron de la verdad, se alejaron de la luz, ¿no? En esto, cuando estamos hablando, Juan ha dicho, cuando hemos desarrollado, estamos hablando del versículo 18 anterior que hemos desarrollado. Ahora estamos en el 19, pero Juan ya nos está explicando por qué la gente había rechazado a nuestro Señor Jesús, y ahora lo va a explicar, ¿no? Va a explicar que la gente prefiere más al mundo que a la luz. La luz que ha venido al mundo
de por sí solo ilumina con su luz, ilumina todo prácticamente. O sea, esa luz no es que alumbraba solamente una parte, iluminaba todo el mundo. O sea, Dios quiere alcanzar con su Hijo Jesús al enviar al mundo a toda la humanidad. No vino solamente por el pueblo judío, sino por toda la humanidad. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, muere por toda la humanidad, no por un solo pueblo. Claro que hay otros libros como Mateo, Lucas y Marcos que tienen otras posturas, pero eso no lo vamos a leer ahora. Como digo, en algún momento haremos un análisis de los 4 evangelios para ver cuáles son las posturas según el judaísmo, pero por ahora vamos viendo el libro de Juan, que tiene que ver más con un contexto espiritual y global, o sea, universal, el amor de Jesús, el amor de Dios que amó a todo el mundo. Entonces, en ese contexto encontramos que la luz de Jesús ilumina a toda la humanidad. Jesús quiere alcanzar con su luz a toda la humanidad. Ahora, el problema está en que la humanidad no quería acercarse a la luz. Ese era el problema. ¿Y por qué no se quieren acercar a la luz? Eso también tiene que ver ahí. La luz es el Hijo, en este caso el Hijo de Dios, en función salvadora de dar vida como pueblo que es, ¿no? Como Hijo de Dios que va al pueblo de Israel y también a la humanidad. El amor de Dios a la humanidad que expresamos en el versículo 13, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amor es un amor ágape otra vez, que expresa a toda la humanidad. Ahora bien, se identifica como una opción, dice, en este caso, de la mala fe también con la oscuridad. Cuando hablamos acerca de la oscuridad, se identifica como una opción de mala fe, ¿no? Pero la luz vino a resplandecer y a dar vida. En este caso, vino al mundo, como lo habíamos leído, en todo caso, como hemos leído anteriormente en San Juan capítulo 1, versículo 4, ¿no? Que en el mundo Él estaba, pues, ¿no? Y el mundo por Él fue hecho, en todo caso, también en el versículo 9 del capítulo 1. Los hombres han preferido las tinieblas, es decir, la muerte. Las tinieblas, como se ha visto en el versículo 5 de Juan 1, representa la ideología opresora que sofoca la vida del hombre. Fue en su mayoría quien le dio la negación al no aceptar a Jesús, porque sus obras eran perversas, o sea, estaban en tinieblas. Después, lo que vamos a ver aquí es el hecho de sus obras, pero la opción que tiene un motivo, en este caso de sus obras, es que el hombre quiere siempre destruir, en este caso, a la propia humanidad. El hombre, por su propia naturaleza, quiere destruir a su propia humanidad, pero a la vez también rechazan justamente la luz, que es Jesús. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque el hombre es perverso y malo y no quiere dejar de hacerlo. Aun cuando alguien le habla de las cosas malas que él hace, es decir, decirle la verdad, esto viene a ser la luz, digamos, de la verdad, ellos no quieren reconocerlo, porque si reconocen, algo va a pasar en su vida. ¿Qué es lo que va a suceder si ellos reconocen que lo que están haciendo de mal? Lo que va a suceder es que van a dar a entenderse a que ellos en realidad viven en el pecado. Por eso es que muchas personas no lo quieren aceptar. Les comentaba algo personal, o sea, antes de yo llegar a los pies de Cristo, antes de conocer a Jesucristo, yo sabía lo que tenía que hacer de bien, pero no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? Porque yo no quería que nadie me diga a mí que yo estaba mal. Simplemente yo quería hacer lo malo, porque todo el mundo lo hace.
Y como todo el mundo lo hace, yo no quería quedarme atrás. Entonces yo quería hacer lo malo, simplemente quería hacer lo malo. Sabía que tenía que hacer lo bueno, pero no quería hacer lo bueno, quería hacer lo malo. Porque si lo hacía, si decía que lo que estaba haciendo estaba mal, entonces yo reconocía que yo era un pecador. Y yo no quería reconocer que era un pecador. Por muy al contrario, yo me justificaba. Yo decía, no, pero si todos los hacen. Oye, si tú también lo haces, por último. ¿Qué vienes a decirme tú a mí? Si tus acciones son iguales como las mías y hasta peor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo nunca quería reconocerlo. Y al no reconocer mi pecado, al no reconocer la ayuda de Dios, al no reconocer a Jesús, que yo necesitaba que Jesús sea mi Señor de mi vida, yo mismo estaba siendo condenado, porque la luz de Jesús estaba a la puerta de mi casa, estaba ahí a un metro. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Que muchas personas, no quieren reconocer su error, no quieren reconocer su pecado, no quieren reconocer que viven en la maldad, no quieren reconocer que viven en la oscuridad, no quieren reconocer que necesitan de Jesús. Más bien odian a la luz, odian a Dios. Ahora, algunos dirán, pero yo no odio a Dios. Sí, pero desde el momento en que uno hace la maldad, odia la luz. Y al odiar a la luz, está rechazando justamente al dador de la vida. Eso es lo que está aconteciendo al leer esta parte aquí cuando decimos en el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, todos podemos llegar a esa conclusión de que muchas personas dicen, no, pero yo no le hago nada mal a nadie. No, pero yo no odio a nadie. Yo no detesto a nadie. Yo no, simplemente pues yo creo en Dios. Sí, pero ¿de qué manera? ¿Qué Dios está creyendo una persona? ¿A qué Dios está creyendo? Porque el único Dios verdadero es aquel Dios que nos ama, es aquel Dios que nos quiere cambiar nuestra vida, es aquel Dios que nos quiere entregar la vida eterna, es aquel Dios que entregó a su Hijo Jesús. Entonces, si uno realmente dice yo amo a Dios, entonces justamente tiene que cambiar su vida, dejar las tinieblas, dejar las oscuridades y vivir justamente en la luz del Señor. Ahora, ¿cuáles eran las obras que vamos a leer en el mismo versículo 19? Ahí mismo dice, porque sus obras eran malas. ¿Cuáles son las obras que estaba Jesús condenando en este caso? La mentira, el asesinato, el abuso, el maltrato. Cuando Jesús vino, eso es lo que hicieron con él. Justamente ellos mismos, el pueblo judío y todos los que estaban ahí, fariseos, escribas, saduceos, los que estaban ahí y los ancianos y la gente de dinero, ¿no? De reputación, que supuestamente, pero por dinero, los que estaban en el concilio, ellos negaban que Jesús era el Hijo de Dios. Al negar es una mentira. Lo quisieron matar, agarraron piedras, bueno, no le lanzaron, pero lo amenazaron con muerte, al punto que después ya murió Jesús. Y Jesús mismo le dice, ustedes tienen a un padre que es Satanás, porque él es padre de mentira desde el principio. Entonces, ¿por qué Jesús le dice esto? Porque simplemente ellos no obedecían la ley. Veamos el versículo 20. ¿Me puedes ahí ayudar, Anthony? Entonces, en el versículo 20, por ejemplo, dice, porque todo aquel que hace lo malo, aquí está, aborrece justamente la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean
reprendidas. Fíjense, yo una vez hacía un ejemplo. Conversaba con una persona y me decían, hermano, pero ¿cómo uno puede hacer obras malas? O sea, ¿cómo es uno que descubre una maldad de alguien? O sea, cuando uno está haciendo o pensando hacer cosas indebidas. Entonces yo le decía, mira, cuando por ejemplo, una pareja le digo, ¿no? Le decía, una pareja, mira, ve, estábamos caminando justamente con ese amigo y pasamos por un parque. Entonces, en ese parque había sitios oscuros. Y en esa parte oscura había una chica de 12 años o 13 años, exageradamente, yo creo que era en realidad 12 o 11 años, y el chico tendría más o menos unos 22 años. Ya, por quitarle 2 años, vamos a poner que tenga 20 años. ¿Qué hacía una chica de 11 años o 12 años con un chico de 20 años, que en realidad ya es joven, ¿no? Y el chico lo estaba manoseando, o sea, lo estaba tocando, ¿no? ¿Y dónde lo hacía? Justamente en una oscuridad. ¿Por qué lo hace en la oscuridad? Para que nadie lo reconozca, para que nadie vea su maldad, la suciedad de su corazón y de su mente. ¿Por qué no lo hizo a la luz del día o por qué no lo hizo adelante de donde alumbraban las luces? Porque si alguien lo ve, lo reconoce. Ese mismo ejemplo es lo que nos enseña el Señor. Todo aquel que viene a la luz de Jesús automáticamente es descubierto. Él mismo reconoce su pecado, él reconoce su maldad. Pero como el hombre no quiere que nadie lo descubra su maldad, entonces prefiere no venir a la luz de Jesús. Por eso es que mucha gente no se acerca a Cristo, porque no quiere que nadie descubra su pecado, su maldad. Prefiere vivir siempre en las tinieblas. Entonces ahí está, porque todo aquel que hace lo malo aborrece justamente la luz y no viene a la luz, no va a venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas o descubiertas. En este caso, el apóstol Pablo, él hacía antes de convertirse, ¿no? Para Cristo, él creía que con la ley que él estaba haciendo, el de atrapar justamente a los cristianos que vivían en la luz, él creía que lo que estaba haciendo era bueno. Entonces, atrapaba a los cristianos y lo llevaba al calabozo y después los cristianos eran sometidos a muerte. Él creía que amaba a Dios. Sin embargo, él mismo en el libro de los Romanos, él dice, el pecado que habita en mí. Lo que no quiero hacer, esto hago. Y luego dice, pero cuando se dio cuenta, dice, pero el Espíritu de Dios me lleva a hacer otra cosa. O sea, cuando encontró a Cristo, su vida prácticamente cambió. Él reconoció que necesitaba de Jesús. El hombre pecador tiene que reconocer que necesita de Jesús. Por sí solo no va a poder salir. Acercarse a la luz significa dar la propia aceptación a la vida que Dios ofrece en Jesús. Todo hombre que se acerca a la luz va a recibir la vida que Dios le va a dar por intermedio de su Hijo Jesucristo. Solamente de esa forma el hombre puede recibir la vida eterna, puede ser salvo por intermedio de Jesús. No hay otro camino, no hay otra forma. El aceptar a Jesús. Quien con su modo de obrar, ¿no? En este caso, el hombre va a comenzar a tener una nueva vida. Pero el hombre que odia a Jesús y le niega su aceptación, el hombre que no acepta la luz, que es Jesús, obviamente, en este caso, va a ser condenado porque él mismo ha rechazado justamente la luz. Veamos el versículo ya último, 21.
mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense, las obras malas que estábamos hablando, de las acciones del hombre que prefiere amar más la oscuridad que la luz, ahora vemos la vida del hombre aquí que sí acepta a Jesús y sus obras o sus hechos vienen acompañados de Dios. Otra vez leemos, el que practica la verdad viene a la luz, porque, perdón, que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estas se van a manifestar como obras que son hechas de Dios. Entonces vamos a leer aquí esta parte. El hombre se define por sus obras. Fíjense cómo es que vemos el cambio del hombre, ya sea para bien o para mal. El hombre se define por sus obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Obras buenas o obras malas? Pero aquí en el versículo 21 nos da ya a entender que la persona ha aceptado la luz y por ende sus obras van a ser buenas, porque justamente Jesús lo va a llevar a que sus acciones sean buenas, porque él ha dejado la oscuridad y se ha acercado a la luz, y al acercarse a la luz va a dejar su pecado, su maldad. Todo lo que hacía de mal lo va a dejar y ahora va a aceptar una forma de vida nueva en la que va a existir la verdad en su interior. O sea, ya no va a existir la mentira, sino que ahora va a existir la verdad, porque Jesús es la verdad. Entonces Jesús va a gobernar su vida en ese hombre. Además de ello, viene la lealtad del hombre, porque el hombre que era pecador, el hombre que estaba en la oscuridad, ha sido libre por Jesús, por la luz. O sea, la luz ha destruido toda tiniebla de su interior del hombre. Ha roto las cadenas que tenía atado al hombre. La luz ha destruido toda tiniebla del interior de su corazón del hombre. Esa luz ha traído la verdad a su interior del hombre, al punto de que el hombre ahora le es leal a Dios, al que lo liberó y al que lo rescató de las tinieblas. Entonces, esa persona se vuelve leal. La lealtad se demuestra con el amor. La expresión práctica de la lealtad tiene que ver con las buenas obras. Con las buenas obras se demuestra la lealtad a Dios, al que lo liberó. Le es fiel con sus buenas obras. O sea, ya no debe de vivir con malos pensamientos, ni con malas acciones, ni con nada que sea perverso y malo. Por el contrario, comienza a vivir con lo que es el amor, la misericordia, con el perdón y con la fidelidad y la lealtad, pero sobre todo con la verdad. Entonces, ese es el cambio del hombre. Ese es el cambio que hace el Señor en este texto. Pero no solamente queda allí, sino también nosotros tenemos que ver lo que acontece un poco más. En el libro de San Juan 5:29 nos dice, y los que hicieron lo bueno, eso está en San Juan 5:29 por si acaso, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense en esa parte lo que está diciendo, o sea, vuelvo a repetir, Dios ha enviado a su Hijo para que todo el mundo sea salvo, pero es el hombre el que toma la determinación de poder ser salvo y tener la vida eterna, o de ser condenado e ir pues en este caso ser juzgado y condenado al infierno, según como la palabra también nos enseña. Pero esa es la determinación del hombre, esa es la decisión del hombre.
Dios simplemente quiere que todos sean salvos, que todos conozcan la verdad, pero la decisión está en el hombre. Entonces tiene que ver también la decisión del hombre. Si acepta a Jesús, tienen que tener buenas obras, es decir, sus acciones deben de ser buenas. Pero los que no aceptan a Jesús y viven en la oscuridad van a seguir actuando con malas obras. Y eso lo volvemos a leer justamente en San Juan 5:29. Otra vez lo leo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense lo que está sucediendo. Acá hay dos posturas, hay dos formas de ver. Los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida, o sea, vida eterna. Y los que hicieron lo malo, los que rechazaron a Jesús, los que siguen actuando mal en sus pecados, van a resucitar, pero para condenación. ¿Existe el amor? Si no se traduce en obras, o sea, existe el amor, pero tiene que traducirse en obras. Esas obras tienen que ser buenas. El amor de Dios es una obra buena, porque justamente dice, de tal manera amó Dios, ¿no?, al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Ese amor bueno, ese amor que existe, justamente existió desde el principio en Dios, de enviar a su Hijo, justamente para salvar al mundo. O sea, ese amor que existe, también existe en los creyentes, en los hijos de Dios, de hacer buenas obras, de nunca de hacer nada malo a su prójimo, de serle leal a Dios, al que lo salvó, al que lo rescató, al que lo liberó y al que lo sacó de las tinieblas a la luz. A Él nosotros nos debemos y a Él le debemos de ser leal. Él cambió nuestra vida, Él transformó nuestra vida. Entonces, aquí está la decisión justamente ya del hombre. Aquí está la decisión del hombre. Ya con esto, Anthony, ¿le puedes quitar ya la imagen, por favor? Entonces, chicos, ahora les dejo esta decisión a ustedes, fíjense. Miren la decisión que yo les voy a dejar tal cual como la Biblia también nos enseña. Ustedes ahora han leído, han escuchado, y está en el hombre, están ustedes, están en los que estamos participando, el de querer aceptar a Jesús o el no aceptar a Jesús. El de, o en este caso, de ser salvos, de tener la vida eterna o de no tener la vida eterna y ser condenados. No está en Dios esa decisión, está en nosotros el entregarnos a Jesús, en que Jesús sea nuestro Señor y el dueño de nuestra vida, en que Jesús cambie nuestra vida de oscuridad a luz. Esa decisión está en nosotros. El de negar a Jesús o el de aceptar a Jesús. El de ser condenados o el de no ser condenados. Esas decisiones están en nosotros. ¿Cuál es tu decisión que quisieras tú tomar? ¿El de ser salvo? ¿El de tener la vida eterna? ¿O los otros anteriores? Ahí está la decisión. Yo puedo decir, yo soy cristiano, pero si mis obras son malas, en realidad, entonces, yo todavía no he decidido seguir a Jesús. Cuando yo decido seguir a Jesús, mis obras tienen que hablar por sí solas, que mis acciones son buenas. Pero si mis acciones son malas y yo digo, yo acepté a Jesús, es porque todavía no he decidido dejar las tinieblas. Todavía no he decidido seguir la luz de la verdad. Por eso, este es un buen momento también
para decidir seguir el camino del Señor. El Señor nos ama y Él quiere que todos vengamos a Él para ser salvos. El proceso del cambio de vida se va a dar a hacer buenas obras, a aceptar a Jesús. Pero para comenzar, uno tiene que decidir a quién servir, a las tinieblas o a la luz. Vivir en la oscuridad o vivir en la luz. Vivir en la verdad o vivir en la mentira. Reconocer que somos pecadores y necesitamos que alguien nos libere, o sea, un libertador que viene a ser Jesús. Eso va a depender de nosotros. Pero de antemano, yo les digo que Dios quiere que todo el mundo sea salvo y que todos los que estamos aquí también quiere el Señor. Por eso envió a su Hijo. Si no, no lo hubiese enviado. Le envió con una misión. Esa misión tiene que ver con que Él iba a morir en la cruz para que cada uno de los que estamos aquí podamos alcanzar la salvación y una nueva vida. Así que decidan ustedes, decidamos nosotros, eso último, que Dios nos dé una mejor vida, que dejemos las obras malas por las obras buenas, que la cambiemos por ese lado, que reconozcamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que vivamos siempre en la luz. Ahora bien, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, no hay ningún problema, yo la respondo, o si no, en todo caso, prendan sus cámaras, por favor, todos, para poder tomarnos una foto. Antes, claro está, poder orar. Así que, hermanos, prendan sus cámaras. Yo veo acá a Yanela y Abigail, ya que han prendido sus cámaras, también a Saraí, ahí también estaba Saraí. Claudia, muy bien, Claudia. Samuel, prendan sus cámaras, hermana Carmen, Ángelo, Rodrigo, Josué Tirado, Josué Ochante, Magdel, Madeleine, prendan sus cámaras para podernos tomar una foto, y poderlo poner ahí en el grupo, y sobre todo para poder orar también con ustedes. Así que, hermana Carmen, hermana Madeleine, Josué Tirado, José Ochante, ¿no? Los tocayos, prendan sus cámaras para poder orar. ¿Mm? Hermana Juana, qué bueno verla. Qué bueno verte, Josué. Bien, vamos a orar. Antes de eso, Anthony, ¿puedes tomar una foto a los chicos, por favor? Sí. Yo listo, que miren al frente y sonrisa. ¿Ya está? Sí. Ya, chévere. No apaguen sus cámaras, vamos a orar, ¿sí? Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora. Te pedimos, Señor, que bendigas una vez nuestras vidas. Sé que hoy, más que una enseñanza, también es una reflexión, una meditación de reconocer, de aceptar que necesitamos de ti, que tú eres nuestro Señor, que reconocemos que tú eres el único Señor que puede transformar nuestras vidas. Tú eres la luz, Señor, que alumbra nuestro interior. Tú eres el que gobierna, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Tú nos has liberado, Señor, nos has sacado de la oscuridad hacia la luz y creemos que debemos rendir, Señor, culto, debemos de rendirte todo nuestro ser a ti, Señor, y de reconocerte cada tiempo, en todo tiempo, con toda lealtad y fidelidad de vivir en la verdad, porque eso es lo que tú has hecho, Señor, al sacarnos de la condenación y al llevarnos a la vida eterna, Señor.
Muchas gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho, por haber enviado a tu Hijo con esa misión de poder salvar al mundo. Ahora nos queda a nosotros, Señor, en esta hora de poder también compartir justamente tu palabra para que el mundo, las personas puedan alcanzar la salvación, para que las personas puedan dejar la oscuridad, dejar la maldad de su corazón, la perversidad, lo malo, Señor, que ellos hacen a oscuras, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder compartir tu palabra. Ayúdanos a hablarle, Señor, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, para que puedan ser parte de estas enseñanzas, Señor, que son de mucha, mucha ayuda para las personas necesitadas y para nosotros también, Señor. Guárdalos a cada uno de los chicos. Gracias por cuidarlos, Señor. Yo te agradezco muchísimo porque los guardas, porque están sanos, porque están bien, Señor, porque tu mano poderosa, Señor, está sobre ellos, porque tu gracia y tu misericordia los sostiene cada día, Señor, porque también te pido que guarde su corazón, Señor, de toda maldad, guarda su mente también, Señor, para que no piensen cosas malas, Señor, sino más bien vivan constantemente en la verdad, en la pureza y en la santidad, Señor, de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, chicos, muchísimas gracias por este tiempo, que sea de mucha bendición para ustedes y que pongamos en práctica nuestra forma de vivir en Cristo. Así que muchas bendiciones, Dios me los bendiga, a Saraí, a Rubí, a la hermana Juana en este caso, a Yanela, a Abigail, muchas bendiciones para ustedes, a Magdel, la hermana Carmen. Chao, hermano, bendiciones. Josué, Tirado, Claudia, Anthony, Samuel, Magdel, Madeleine, muchas bendiciones para ti, Josué también, Ochante, muchas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sigan esforzándose cada día más. Gracias, Anthony, muchas bendiciones para ti también. Claudia, muchas bendiciones, Josué, muchas bendiciones, nos vemos hasta el otro miércoles. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Chao, Juanita. Chao, hermana Juana. Muchas bendiciones. Chao, Hasta el hermano. miércoles.